Pues el título del mensaje para esta mañana he querido titularlo Libres, así simplemente, libres. Los seres humanos solemos confundir la libertad con independencia absoluta. Para nosotros ser libres tiene que ver con hacer lo que quiero cuando yo quiera, ¿verdad? Poder hacer lo que yo quiera cuando me apetezca. Esa es nuestra idea de ser libres, pero esta supuesta libertad normalmente lleva a nuevas esclavitudes. Creemos que es así, que vivimos en una sociedad libre, ¿verdad? Pero la gente sigue insatisfecha en cuanto a la libertad. La gente quiere más libertad sexual. La gente quiere libertad de expresión, la gente quiere libertad religiosa, la gente quiere libertad política, la gente quiere libertad territorial, libertad económica, y podríamos seguir buscando todo lo que la gente busca en cuanto a la libertad. Según allá en su corazón busca ese tipo de libertad, ¿vale? Todos los seres humanos buscamos algún tipo de libertad. Libertad del miedo, libertad de la culpa, libertad del pasado, libertad de hábitos nocivos para nuestra salud. Y lo cierto es que nadie se siente totalmente libre. Hoy hablaremos de la libertad que tenemos los que estamos en Cristo, ¿vale? Y aquí, mientras yo preparaba este mensaje, siempre después, cuando lo repaso, lo reviso, cuando vengo pronto, me subo a la oficina y ajusto todavía mis apuntes y vuelvo y lo repaso, y siempre pienso, ¿qué es lo que nos quiere claramente decir al Señor en esta mañana? Creo que es un mensaje que tiene distintos objetivos. Uno es para el creyente que lleva años, que se sienta nuevamente afirmado en la fe, gozoso de formar parte de la vida en Cristo. Para los que están quizás empezando en el Señor, pues va a ser un mensaje revelador también para tu vida acerca de lo que Cristo te propone. Para aquellos quizás que están viviendo un tiempo de desánimo, de descontento en su fe, de descontento con la iglesia, de descontento con lo que sea que te tenga descontento, el Señor va a usar su palabra en esta mañana para afianzarte, para afirmarte una vez más. Así de que estar muy atentos. Vamos a ir al texto que he preparado. Diapositiva 9, Carmela. Ahí hay dos textos. Uno de ellos, Juan 8:32, no lo busquéis, luego vamos a leer el de Gálatas. Juan 8:32, palabras de Jesús, dice así: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aunque no hayas asistido a una iglesia, estoy seguro que en algún momento has escuchado esta frase. Casi seguro. Ahora sí, vamos a leer Gálatas, lo tenéis ahí. Gálatas 5 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Amén. Pasaje un poco denso, ¿verdad? Que habría que volver a releer para entenderlo. Para entenderlo muy bien. A mí personalmente me ha tocado, ¿no? Cuando el Señor ponía en mi corazón esto para compartir, lo releía y lo releía, e intentaba buscar la dirección clara del Espíritu Santo para lo que os quiero transmitir en esta mañana. Las palabras de Jesús que hemos leído
es una de las famosas afirmaciones, entre otras muchas que Jesús dejó, ¿vale? Pero que ha trascendido no solamente dentro del contexto eclesiástico. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quizás sea la más conocida de sus frases, ¿vale? Hay muchas. Por ejemplo, al César, aunque no haya sido una iglesia, esa frase la has escuchado, ¿verdad? Mira primero la paja del ojo. No quite la paja del ojo ajeno, mira la tuya. No, hacíamos referencia a esta y muchas otras frases de Jesús, pero esta ha trascendido mucho más allá del contexto de iglesia a muchos otros ámbitos, porque con poco dice mucho. Es una frase que con muy poquitas palabras dice muchísimo. Por ejemplo, en otros contextos como la ciencia o la educación la usan como lema. Hay colegios donde la tienen a la entrada: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Y ¿qué pretenden hacer? Pues indicar que el conocimiento, llegar a la verdad científica, libera a las personas de la ignorancia o la superstición. Para la ciencia, aquí encaja la fe, ¿no? Para la iglesia, aquí encaja la iglesia. Gente que vive en supersticiones o gente que carece de conocimiento de la ciencia, ¿vale? Y utilizan esta frase para echar por tierra el verdadero sentido de la frase. En la política, por ejemplo, se usan discursos acerca de la democracia, ¿vale? Para hablar de transparencia, justicia, verdad, ¿vale? Para subrayar que la verdad es esencial para la libertad social. Parece una broma, ¿verdad? Políticos hablando de la verdad, la justicia, ¿verdad? Hablando de transparencia. Eso era un chiste, ¿vale? Yo esperaba que os reyerais un poquito más, pero bueno. En otros contextos como la filosofía, la psicología, en terapias para el crecimiento personal, en la literatura, incluso en el cine, se ha usado esta frase ¿para qué? Para darle peso a algo que se quiere enseñar o transmitir: la verdad y la libertad. Démonos cuenta hasta dónde ha trascendido esta famosa frase de Jesús, ¿vale? Pero qué mal se ha interpretado, qué mal se usa. Y en esta mañana yo espero que nosotros podemos llegar a mejores conclusiones que la que utiliza la ciencia, la psicología e incluso el cine usando esta frase. Cuando Jesús hace esta afirmación, si lees un poquito más el pasaje, dice que Jesús estaba teniendo una conversación con unos judíos que aparentemente, y digo aparentemente, habían creído en él, ¿vale? Y la declaración completa que hace Jesús, diapositiva 10, Carmela, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahí viene la frase: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿vale? Lo que a ninguno de los otros contextos, ni a la política, ni a la psicología, ni a la ciencia le interesan, es la primera parte de esta declaración. Se quedan solamente con la parte final: conoceréis la verdad. Pero no les interesa la primera parte. ¿Por qué? Porque dice que para ser verdaderamente libres hay que creer en Él, que es la verdad. Dice que necesitamos permanecer en sus palabras, que son la verdad. Dice que para ser sus discípulos debemos vivir en la verdad. Por lo tanto, Jesús está diciendo que la auténtica libertad pasa por creer en Él, permanecer en sus palabras, ¿verdad? Vivir en sus palabras. De lo contrario, dice Jesús, no hay auténtica libertad. Claro, esa parte a la ciencia y a la humanidad no le interesa. No le interesa destacar que la única posible libertad, verdadera libertad para el ser humano, pasa por Jesús. Dejamos de lado la sociedad. Lo importante es si nosotros estamos plenamente convencidos de ello. Lo importante es si nosotros, que nos consideramos creyentes, no sea que nos pase como los judíos que decían creer en Él, pero verdaderamente no estaban totalmente convencidos de que la única posible libertad para el ser humano pasaba por Jesús. ¿Creemos que solo en Jesús somos verdaderamente libres? ¿Lo crees? Hay 4 o 5, como dice Ángel, hay 4 o 5 que están de acuerdo conmigo. Me voy a apropiar esa frase de Ángel, ¿vale? Me voy a apropiar de esa frase. Gracias a mis fans por ahí, 4 que tengo. Lo importante aquí es si eres fans de las frases de Jesús. Él dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y Él es la verdad, ¿vale? Sus palabras son la verdad. Y eso era lo que a los judíos les chocaba. No podían soportarlo. Aquella conversación de Jesús, como sabéis, no terminó bien. No terminó bien. Jesús terminó llamándoles hijos del diablo, ¿verdad? Y a Jesús le llamaron endemoniado.
Y cuando Jesús incluso subió más el nivel, les hizo saber que Él era Dios, quisieron apedrearle. Así termina aquella historia. Jesús está hablando con estos hombres, ¿vale? Y es evidente, por cómo termina la historia, que estos hombres verdaderamente no habían creído en Jesús. Porque alguien que cree en Jesús no cuestiona sus palabras. Alguien que verdaderamente cree en Jesús no pone condiciones a la directriz, a lo que Jesús está marcando para su vida. Es evidente que estos hombres no eran auténticos seguidores de Jesús. Quizás creyentes, pero no auténticos seguidores de Jesús. Esta situación que vemos en la vida de Jesús con estos judíos es similar a la que hemos leído en el caso de los Gálatas. Lo que Pablo está intentando solucionar en la iglesia en Galacia es algo muy similar. Tiene que ver con creyentes que habían creído en Jesús, pero ahora parece que estaban volviendo atrás a la religión. Parece que había en aquel entonces un grupo de judaizantes. Se cree que hubo un grupo de personas que se dedicaron a visitar todas las iglesias que había establecido Pablo, con el único propósito de ¿qué? De echar por tierra la obra redentora de Jesús, haciendo creer a los creyentes que la fe no era suficiente en Jesús, que eran necesarias las prácticas religiosas. Y es lo que está sucediendo en la iglesia en Galacia. Y esto llega a oídos de Pablo, y entonces él les escribe y les dice: tener cuidado. Y se dirige directamente a estas personas que les están haciendo caer otra vez en cuestiones del pasado. Y Pablo no se corta, dice: ojalá se mutilasen los que os perturban, ¿no? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque esos hombres están haciendo creer a la iglesia que sin circuncisión, una norma para los judíos, no es posible obtener salvación, comunión con Dios. Por eso Pablo dice: ojalá se mutilasen, ¿vale? No está dispuesto Pablo a que se ponga la obra redentora de Cristo al mismo nivel que cualquier otra tradición, que cualquier otra cosa. Y creo que el Señor quiere que en esta mañana nosotros también miremos y hablemos acerca de la libertad que Cristo obtuvo para nosotros, para que tampoco la pongamos al mismo nivel de cualquier otra cosa, para que no la tengamos en poco en nuestra vida. Y entonces empieza escribiendo así en el versículo 1 que hemos leído: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. He titulado este primer punto: libres en Cristo. Este mensaje va a tener 3 puntos grandes, ¿vale? Os preparo para que sepáis más o menos por dónde va a ir. Vamos a tener 3 enunciados importantes, pero el primer punto tiene 3 subdivisiones y el último punto otras 3 subdivisiones. Así que estar muy atentos, ¿de acuerdo? No os perdáis, por favor. Si alguien se pierde, levanta la mano, ¿vale? Y repasamos. Es lo bueno de una iglesia pequeña, ¿vale? Hay confianza, todos somos conocidos, ¿vale? Decíamos la semana pasada: seremos pequeños por poco tiempo, ¿verdad? Seremos pequeños por poco tiempo, así que aprovechar ahora. Dice Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, libres en Cristo. Vamos a recordar a través de la palabra a qué se refiere la libertad que obtuvo Cristo para nosotros, ¿vale? Vamos a ver 3 aspectos nomás, porque podríamos estar aquí toda la mañana hablando acerca del alcance de la obra libertadora de Cristo en nuestras vidas, pero vamos a tomar solamente 3 pasajes, ¿vale? Para reforzar esto que les quiere decir Pablo a los hermanos en la iglesia de Gálatas. Juan 8, 34, 36, volvemos a aquel pasaje de Jesús, ¿vale? Aquella conversación de Jesús. Y dice así Jesús: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Primer punto a destacar de la libertad que Cristo nos ofrece: somos libres de la esclavitud del pecado. Es lo que les está diciendo aquí a estos dirigentes religiosos. Les está diciendo: vosotros sois pecadores, vosotros estáis viviendo la esclavitud del pecado. Imagínate que a un religioso le digas eso.
Imagínate cómo se tuvieron que sentir. Lo que Jesús les explica es que hay una gran diferencia entre ser hijo y ser esclavo. Que no es lo mismo, porque el hijo siempre está en casa. El hijo pertenece a la familia. El hijo tiene privilegios que el esclavo no tiene. Por lo tanto, Jesús les está diciendo: vosotros no sois hijos. Wow, imagínate eso para un judío, que se consideraban, por ser descendientes de Abraham, hijos de Dios. Por lo tanto, Jesús está echando por tierra toda su fe, toda su creencia, y les está diciendo: no sois hijos, sois esclavos. No me extraña que luego quisieran apedrearle, no me extraña que luego quisieran matarle. Jesús les está diciendo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero Jesús también les está diciendo cómo ser libres de esa esclavitud a la cual están sometidos. Dice Jesús: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por supuesto, aquí Jesús dirige esas palabras hacia Él mismo, que Él es el Hijo de Dios. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús les está diciendo cómo pueden ser libres de la esclavitud del pecado. Dice: solo por el Hijo. Solo el Hijo os puede libertar. Y además, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer mediante el poder de su palabra. Le dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto es lo que rechinó a los oyentes de Jesús, y también lo que sucede hoy en día. Cuando tú le dices a alguien que es esclavo del pecado y que solamente en Jesús hay salvación, y que solamente en Jesús hay libertad, y que solamente en Jesús está la vida, esto no gusta. Esto sigue siendo un verdadero punto de inflexión para la persona que escucha este mensaje. O estás dispuesto a aceptar las palabras de Jesús, o definitivamente tendrás que seguir en esclavitud. Porque lo que él está diciendo es: solamente si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente si permanecéis en mi palabra, que es la verdad, conoceréis la auténtica libertad. Por lo tanto, Jesús está diciendo: la libertad que yo os ofrezco es libertad de la esclavitud del pecado. Segundo punto, Romanos 8, 1, 2. Segundo punto dentro de este primer apartado, ¿vale? Dice así Pablo también, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice el Señor: somos libres de condenación. Libres de la esclavitud del pecado por estar en Jesús, libres de condenación por estar en Jesús. Este pasaje establece que para los que no están en Cristo, ¿qué hay? Condenación. Para los que andan conforme a la carne, ¿qué hay? Condenación. ¿Y en qué consiste esta condenación a la que hace referencia Pablo? Pues si lees, por ejemplo, Gálatas, todo el capítulo que hemos leído, todo el capítulo 5, encontrarás que hay un montón de obras de la carne mencionadas allí. Y luego Pablo termina diciendo que la consecuencia de vivir bajo esas obras de la carne, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. No hay mayor condenación que estar toda la eternidad alejado de la presencia de Dios. No heredarán el reino de Dios. Juan 3:36, palabras de Jesús: el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No sé si hay mayor condenación que saber que estás en pleito con Dios, que eres enemigo de Dios. Pues el que no obedece al Hijo no verá la vida. Y 1 Corintios dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y si leéis este pasaje, encontraréis otra larga lista de las obras de la carne. Y termina Pablo diciéndoles así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Por lo tanto, ¿en qué consiste dicha condenación? Sin que entremos a hablar en temas del infierno y todo esto. No, simplemente creo que no hay mayor condenación que estar alejado de la presencia de Dios. Creo que no hay mayor
condenación que saber que pasaremos la eternidad alejados de la presencia de Dios, que somos enemigos de Dios. Pues eso es lo que Cristo ha venido a solucionar. Liberarnos, hacernos libres de la esclavitud del pecado, libres de toda condenación. Pero sabemos que el Evangelio son buenas noticias para nosotros, porque dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Dice que no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu. Y ese es el reto para nosotros, iglesia. Ese es el reto para nosotros. Que estemos en Jesús y que andemos conforme al Espíritu. Y un punto más acerca de esta libertad que Cristo nos ofrece. Colosenses 1, versículos 12 y 14 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 13 dice: ¿nos ha librado de qué? De la potestad de las tinieblas. Este pasaje dice que tenemos una herencia justo con los santos que están en luz. Por lo tanto, habla claramente de que un santo no está en tinieblas. Y como bien sabemos, si tú has entregado tu vida a Cristo, automáticamente pasas a ser propiedad de Dios. Y todo lo que le pertenece a Dios es santo porque Él es santo. ¿Su iglesia es santa? ¿Somos santos nosotros? No. Aún no. Pero la visión espiritual sobre nosotros es que sí, porque somos suyos. Y como propiedad de Dios nos hace santos. Su iglesia es santa porque es suya. La palabra, la Biblia, es santa porque es suya. Así pues, dice que nosotros somos libres del poder de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, que están en luz, no en tinieblas. Yo no sé si alguna vez has querido ser de sangre real. Pues quiero decirte que por el hecho de estar en Jesús tienes sangre real, porque perteneces al reino de su amado Hijo. Es un reino. ¿Cómo llegamos a formar parte de ese reino? Pues Dios nos capacitó, dice el pasaje, que nos hizo aptos. Nos capacitó Él mismo, ¿vale? No por mérito propio, sino que Él nos capacita ¿para qué? Para formar parte de esa herencia de los santos que están en luz. ¿Quién quiere perderse esto, hermanos? ¿Quién no quiere ser libre de la esclavitud del pecado? ¿Quién no quiere ser libre de la condenación? ¿Quién no quiere ser libre del poder de las tinieblas? Yo quiero ser libre de todo ello, ¿verdad? Yo quiero ser libre de todo ello. Eso es lo que Cristo nos ofrece. Y el peligro que expone Pablo es que los creyentes, habiendo experimentado esta libertad en Cristo, están volviendo hacia atrás. En vez de estar avanzando cada día más, profundizando en el conocimiento de Cristo, están dejando de lado este gran privilegio para volver a cosas del pasado. En el caso de los Gálatas tenían que ver con religión, con comportamientos religiosos. Yo quiero que pienses, ¿qué cosas del pasado quieren volver a tu vida? ¿Qué cosas del pasado están queriendo una vez más levantarse en tu vida? Y tú empiezas a pensar, a dudar, a considerar si quizás es que bueno, es que aquello. Vamos al segundo punto. El mismo versículo 1, en su segunda parte dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Vale? Como veis, vamos a la segunda parte del primer versículo. Son 16 versículos, todos divididos en dos, o sea que tenemos un buen rato, ¿vale? Dice Pablo: no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El peligro presente, ¿cuál es? Volver a la esclavitud. Volver a la esclavitud. Hermanos, el corazón humano tiende a regresar a la esclavitud, como le pasó al pueblo de Israel. A pesar de haber sido liberado de la esclavitud, Dios les está ofreciendo libertad, Dios les está ofreciendo una tierra próspera. Dice además la palabra que serían su pueblo y Él sería su Dios. ¿Y sabéis qué pasa con el pueblo? El pueblo se queja. Empieza a quejarse porque no tienen variedad de comida. Comiendo maná siempre. ¡Oh! Y en Egipto, qué rico los pepinos en Egipto.
Leerlo, así lo pone además. Se quejaron porque recordaban los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que comían en Egipto, olvidándose que estaban en esclavitud, pensando solamente en la comida. Porque el corazón, hermanos, tiende a regresar a la esclavitud. Dios nos pide cambios para llevarnos a tierras mejores, y nosotros pensamos en lo que vamos a perder. En el caso de los creyentes de Gálatas, como decíamos, ellos que querían agregar obras a su fe para ser aceptados por Dios, lo cual le preocupaba a Pablo. ¿Por qué? Porque esto echaba por tierra la doctrina de que somos salvos por gracia y no por obras. Y entonces Pablo tiene que atajar esta situación. Dice: no volváis atrás, vais a volver a caer en esclavitud, vais a volver a Egipto. No volváis atrás. Y Pablo les escribe, versículos 2 y 4, dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Está diciendo Pablo: si volvéis a lo antiguo, dice Pablo, de nada os aprovechará Cristo y caéis de la gracia. Qué triste, ¿verdad? Cuando personas que han disfrutado del privilegio de la iglesia, de la palabra, del mover de Dios, del perdón, se desligan de la gracia, se desconectan de Cristo. De nada les aprovecha haber conocido al Señor. Os digo una cosa, hermanos: si Cristo no es suficiente, nada lo es. Lo repito: si Cristo no es suficiente, nada lo es. No vuelvas a Egipto a buscar una vez más la esclavitud. Los hermanos aquí dice que querían volver una vez más al rito, a la tradición de la circuncisión. No sé si lo habían puesto por norma para la membresía de la iglesia. Aquí sí. Aquí, para ser miembro de esta iglesia, hay que ser circuncidado. ¿No lo sabéis todavía, hermanos, que están cursando el discipulado? Bueno, es que los dejamos un par de semanas y luego ya os avisamos. Hermanos, ¿hay acaso algo más grande que experimentar la libertad que Cristo nos ofrece? Dice la Biblia que Dios reveló su amor, nos demostró su amor por nosotros. ¿En qué? En que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la Biblia que la paga, la consecuencia del pecado es muerte. Pero ¿sabéis qué? El regalo que Dios nos hace es vida en Cristo Jesús. ¿Para qué desligarse de algo tan precioso? ¿Para qué soltar ese regalo que el Señor nos hace? Y es la preocupación que Pablo tiene con los hermanos. El problema para nosotros en este tiempo es quizás que olvidemos de dónde fuimos levantados. El olvido, algo habitual entre nosotros, hace que nos volvamos desagradecidos. ¿A que sí? Por ejemplo, yo no sé si a vosotros os pasa, pero los que somos padres, pues en la medida que nuestros hijos crecen y empieza a aflorar la humanidad en ellos, y nosotros hemos sido hijos también, somos hijos también, ¿no? Así que en algún momento también hemos sido desagradecidos con nuestros padres, ¿verdad? Pero cuando empiezan a crecer y de vez en cuando escucho a mi esposa decirle que yo te cambié el pañal. No usas muchas veces esa, ¿verdad? Que yo fui el que te compró los primeros zapatos. Que yo fui el que trasnoché cuando tenías fiebre. Que yo fui. Ellos no lo recuerdan, no recordamos esa etapa de nuestra vida. Y nos gustaría, ¿verdad?, tener la habilidad para hacerles recordar que no están aquí por sí solos, que han recibido muchas cosas que han sido pura gracia, puro amor, pura misericordia. Y que tú le has dado todo lo que podías para que él ahora tenga 15 años y no te salude y cuestione lo que tú le estás poniendo en la mesa para comer, ¿verdad? Y entonces tú dices, que yo te cambié el pañal, ¿verdad?
Pues corremos el riesgo, hermanos, de caer en este terrible error si olvidamos el privilegio que Cristo nos ofrece por el simple hecho de aceptar el regalo de vida que Dios nos hace a través de Él y desligarnos de la gracia. Si no mantenemos nuestra mirada en aquel que nos amó, hermanos, tarde o temprano olvidaremos. Por eso, qué importancia la oración, qué importancia la iglesia, qué importancia la palabra. Nuestra vieja naturaleza, hermanos, en nosotros, parece que cuando nosotros nos vamos a dormir, la vieja naturaleza se empieza a despertar. ¿No os parece eso? ¿Vale? Parece que nosotros nos vamos a descansar y al otro día te levantas y un poco de tu vieja naturaleza ha vuelto a resurgir. Y entonces es necesario una vez más ponerle freno a esa vieja naturaleza. Por eso la palabra del Señor nos aconseja: renovaos el espíritu de vuestro entendimiento. Renovaos vuestra mente. Es algo que debemos hacer constantemente. Renovar nuestra mente con la palabra. Despojarnos, dice: despojaos del viejo hombre, porque está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Wow. Pero esto no pasa una vez. Eso es algo que el creyente deberíamos de ejercitar esto a diario. Renovarnos, porque la vieja naturaleza, mientras tú duermes, ella se despierta. Y al otro día hay un poquito más de esa vieja naturaleza en ti que tiene que ser una vez más sometida. Y dice: despójate de ese viejo hombre que está viciado, dice, y vístete del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Es interesante porque es algo que tenemos que hacer nosotros. Dice la Biblia que somos nosotros los que debemos llevarlo a cabo. Así que, qué importante que entendamos que la obra de Cristo, la libertad que Él nos ofrece, corremos el riesgo, si no estamos atentos, de volver, como le está pasando a los hermanos en Gálatas, de volver a la esclavitud. Vamos al siguiente punto, que dice así, versículos 13 al 15, dice: porque vosotros, hermanos, nosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para caer, para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. He titulado este último punto: viviendo en la libertad. Pablo lo que quiere hacer ahora es equilibrar el mensaje. Está hablando acerca de la libertad que tenemos en Cristo, pero dice: wow, cuidado, a ver si estas personas, mis hermanos tan queridos allí en Galacia, van a interpretar que no tenemos responsabilidades. Entonces somos libres en Cristo, y como no tengo ninguna responsabilidad con la religión, con los ritos y tradiciones, puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces Pablo aquí equilibra el mensaje y dice: la libertad cristiana no es licencia para pecar. No es licencia para pecar. La libertad en Cristo nos ha capacitado para tres cosas que él menciona en este pasaje. Para muchas cosas más. Una de ellas, por ejemplo, ser testigos, que es nuestro lema para este año, ¿vale? Pero hay muchas más. Pero para no irnos del pasaje que hemos leído, vamos a extraer tres cosas para las cuales Cristo nos ha hecho libres. Como dice Pablo, no para que la uséis como ocasión para pecar, para darle gusto a la carne. No. Al contrario, dice, versículo 13, servíos por amor los unos a los otros. El servicio es una buena forma de manifestar la libertad que Cristo nos ha dado. La mejor expresión de libertad es el servicio. La disposición a servir por amor a los demás nos libera de uno de los enemigos en contra de la libertad, que es el egocentrismo. Es el egocentrismo. Hermanos, nadie
ha vivido con mayor libertad que Jesús, puesto que no había pecado en él. Nadie ha vivido con mayor libertad que nuestro Señor. ¿Y sabéis qué hizo? Dedicó su vida al servicio. Así lo declara la palabra. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Por lo tanto, una persona que está viviendo la libertad en Cristo, ¿cómo aprovecha esa libertad? Sirviendo. Sirviendo a los demás. Sirviendo al Señor. No, oh, soy libre, qué maravilla. Voy a hacer mi vida porque yo quiero, porque a mí me apetece, porque a mí como soy libre. Dice Pablo, no, cuidado. No os aprovechéis, no es ocasión. No deis ocasión a la carne. No es motivo para el pecado la libertad que tenemos en Cristo. Aprovechar esa libertad para servir. Y dice más todavía. Dice, versículo 14, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amor ágape. ¿Sabéis muy bien lo que es el amor ágape, verdad? El amor ágape es el amor de Dios. Existe el amor eros, que es el amor de pareja. Y está el amor filial, que es el amor de amigos, ¿verdad? Hace referencia en este caso al amor ágape. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay una frase de Agustín de Hipona haciendo referencia a él, a esto que dice, ama y haz lo que quieras. ¿Qué ha hecho la sociedad? Lo ha tergiversado, ¿verdad? Lo ha tergiversado totalmente. Dice, no, yo hago lo que quiera porque yo amo. Voy a amar a mi manera. Eso no es lo que estaba diciendo este teólogo. Estaba diciendo, ama con el amor ágape. Está diciendo, ama como establece la palabra con el amor de Dios. Cristo nos hace libres del egoísmo y nos capacita para vivir una vida de amor ágape, una vida de amor sacrificial, que es el amor de Dios en nosotros y a través de nosotros. Jesús lo dijo claramente, dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que nos amamos. El amor de Dios, el amor ágape. Por lo tanto, ¿para qué hemos sido hechos libres? Para el servicio. Hemos sido libres de la esclavitud del pecado, de la condenación, del poder de las tinieblas. ¿Para qué? Para manifestar el amor de Dios. Y dice más todavía. Dice Pablo en el versículo 15, dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Hemos sido libres, hermanos, para guardar la unidad en la iglesia. Por lo que parece ser, según termina Pablo esta parte de su carta, aquella situación que estaban viviendo los hermanos en esta iglesia estaba generando auténticos conflictos. Me imagino que estaban los que estaban a favor de volver a las tradiciones, a los ritos, a la religión. Estaban los que no estaban de acuerdo. ¿Y qué sucede? Pues aquí se estaban comiendo unos a otros, estaban en una batalla. Qué triste cuando estas cosas suceden en la iglesia. Y entonces Pablo dice, guardar la unidad. La libertad no es ausencia de lucha. Que estemos en libertad no quiere decir que todo va a ir genial. La unidad hay que trabajarla, hay que cuidarla, hay que ponernos a ello. La libertad cristiana se vive cuando estamos buscando la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y entonces somos guiados por el Espíritu Santo. Y experimentamos la promesa de parte de Dios que está en 2 de Corintios, dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué quiere el Señor para nosotros como iglesia? Que disfrutemos de esta libertad. Pero cuidado, que esa libertad nos lleve también a buscar la unidad. Él quiere moverse entre nosotros,
Su Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, quiere darnos su guía, pero cuidado, debemos de poner de nuestra parte en esa búsqueda. ¿De qué? De la guía del Espíritu Santo, en esa búsqueda del mover del Espíritu Santo, en esa búsqueda de qué? De la paz que trae el Espíritu Santo y nos ayuda a mantener la unidad. ¿Para qué hemos sido hechos libres, hermanos? Para servir, para amar y para guardar la unidad que el Señor siempre ha querido para su iglesia, para nosotros. Nos sumamos a ese reto. Nos sumamos a ese reto. Vamos a buscar vivir como iglesia en esa libertad que Cristo consiguió para nosotros. Cuidado, no os desliguéis de esa libertad. No volváis a la esclavitud, dice Pablo. No volváis atrás. No empecéis a pensar todo lo que se perdió. No, piensa en todo lo que viene por delante para ti, para su iglesia. Vamos a ir terminando. A ver, por favor, que suban nuestros hermanos. Pongámonos en pie, por favor, hermanos. Siempre para esta parte final del mensaje pienso cómo deberíamos de orar en este momento. Cómo me gustaría que fuese nuestra oración después de la palabra. Porque ese es el propósito de este espacio, de este momento. No solamente porque queremos terminar adorando al Señor, sino también queremos darle lugar a que la palabra del Señor, el Espíritu Santo, confirme lo que nos ha querido decir en esta mañana. Entonces siempre cuando termino el mensaje yo pienso, ¿cómo podríamos orar por esto? ¿Cómo podemos aprovechar este momento? Y quizás nuestra oración podría ser una oración ante todo de gratitud al Señor por la libertad que nos ha dado. Yo no sé si puedas en esta mañana, mientras adoramos al Señor, decirle gracias porque me has hecho libre de la esclavitud del pecado. No era hijo, pero gracias a ti, Jesús, ahora soy hijo. Estaba en tinieblas, pero gracias a ti, Jesús, ahora estoy en luz. Mi final era apartado por siempre de la presencia de mi Dios. Estaba en condenación, pero gracias a ti, Jesús, ahora conozco mi final. Pasaré la eternidad en tu presencia. O quizás tu oración puede ser una petición: Señor, hazme firme en la libertad que tú me has dado. Que no caiga, que no vuelva atrás, que nunca olvide todo lo que tú has hecho por mí. Que no lo merecía, que ha sido pura gracia de parte de Dios. O quizás tu oración pueda ser: Señor, haz que la libertad que tú me has dado sea evidente mediante el servicio que yo puedo ofrecerte. Que verdaderamente la libertad que tú has conseguido para mí se evidencie en el amor que brota por cada uno de mis poros, hacia mis hermanos, hacia la iglesia, hacia los perdidos. O quizás pueda decirle: Señor, ayúdanos a vivir como un pueblo que está en auténtica libertad. Queremos ser esa iglesia, Señor. Queremos ser esa iglesia que disfruta de la libertad que Cristo obtuvo para cada uno de nosotros. Y entonces, ¿qué hacemos? Disfrutamos de la unidad. Terminamos nuestras reuniones y nos saludamos y nos bendecimos porque somos libres en Cristo Jesús. Y Él quiere que estemos unidos. ¿Qué te parece? ¿Oramos al Señor? Te aprovecho. Yo no sé cuál de esos motivos de oración que he pensado proponer en este momento te puedan venir bien. Aprovechalo en este momento. Amén. Adoremos al Señor.